Bueno, espero que estéis todos bien, chicos y chicas, y sigamos con esos PowerPoints de refuerzo, ¿eh? Bien, así como el PowerPoint anterior habíamos visto lo que eran los puntos de control de lo que es el ciclo celular, ahora vamos a ver los reguladores de esos puntos de control que hay en el ciclo celular. Bien, tenemos principalmente tres grupos de reguladores del ciclo celular. Por un lado, tenemos los promotores del ciclo. Promotor es lo mismo que activador del ciclo, en donde tenemos un grupo principal que son las ciclinas y las ciclinas dependientes de quinasas, ¿eh? Vamos a definir los subgrupos dentro de este grupo para que se dé lugar toda la maquinaria de producción de moléculas para la división celular. Por otro lado tenemos los inhibidores, ¿eh? Es decir, son sustancias las cuales inhiben lo que es la proliferación o la continuidad de ese ciclo celular. Tenéis ahí familia CIP, familia NIK4, ¿vale? Diferentes tipos de inhibidores. Y por el otro lado, otro gran grupo que engloba o podía decir que influyen en los otros dos son aquellos componentes de los puntos de control. Esto actuarían como si fueran guardianes del punto de control, es decir, decidirían a quién activan. Activan al promotor o activan al inhibidor, de forma que continúan el ciclo o de forma que inhiben el ciclo, ¿vale? Bien, daros cuenta que estos componentes de puntos de control genéticamente se llama P53, pero quien actúa es la proteína proveniente de ese gen, que también se denomina P53. Mirad, un esquema general que podíamos tener, que ahora lo veremos más detenidamente, cada uno de los grupos es el siguiente. Esos guardianes, todos vosotros conocéis que ahora lo veremos, se denominan o oncogenes o genes supresores. ¿Quiénes son los oncogenes? Ahora lo veremos, son los genes que activan el ciclo celular. ¿Y los genes supresores? Como la palabra dice, son aquellos que inhiben el ciclo celular. ¿Qué es lo que hacen cada uno de ellos? Pues en función de uno u otro lo que van a hacer es activar o inhibir lo que son las ciclinas y las quinasas. En este caso, si activan las ciclinas y las quinasas o siguen funcionando normalmente, no pasa nada. La célula sigue con su ciclo celular y por lo tanto con su división celular. Ahora bien, si algunos de ellos inhiben los oncogenes o en este caso el gen supresor se activan y por lo tanto inhiben lo que es el ciclo celular, lo que van a producir es una parada de la célula. ¿Por qué? Porque esas quinasas y esas ciclinas dependientes de quinasas, ¿vale? Lo que va a ocurrir es que se van a paralizar. ¿Por qué se paralizan? Lo que veíamos antes, porque no tenemos suficiente material o que ese material es defectuoso. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que nuestra maquinaria de reparación repara la célula. Si repara, sigue la división. Ahora bien, ¿qué ocurre si la célula se para, se intenta reparar, pero no se puede? Entonces entrarían a formar parte de otras vías, ¿vale? Pero la célula, si funciona todo correctamente, desembocaría en otra vía, que es la vía de la apoptosis, ¿vale? Que ya lo veremos. Esa vía de la apoptosis conlleva a un grupo de moléculas que se denominan las caspasas, ¿eh? Es un poco así raro, pero se denominan así, caspasas, ahora veremos por qué, ¿vale? Pero conllevaría a la activación de lo que se denominan las caspasas. Y las caspasas darían lugar a un complejo apoptótico y conllevaría a la muerte de la célula. Vemos ahí que la apoptosis, y lo veremos, habrán dos vías. La vía intrínseca, mediada por la mitocondria, ya lo veremos, y citocromo C, y la vía extrínseca, que es lo que se llama mediado por lo que se denominan receptores de la muerte, de tipo de factor de crecimiento tumoral. Ya lo veremos. Pero haciendo un resumen, tenemos los guardianes activan o inhiben ciclinas, las ciclinas, según estén activadas, no se para, y si están inhibidas, para la célula, reparan, siguen con la división, pero si para la célula y no se puede reparar, entra en camino de la apoptosis por un grupo que se denominan las caspasas, que no lo hemos visto porque entra en la vía de la apoptosis celular.
Lo que hemos visto inicialmente es una regulación del ciclo como tal, no entrar en la vía de la apoptosis. Bien, dicho esto, vamos a ver cada una de ellas. Bueno, ¿qué son los guardianes? Como os he dicho antes, hay reguladores positivos y reguladores negativos. Esto lo tenéis también en el PowerPoint general. Los reguladores positivos se llaman oncogenes y dan lugar a una sobreactivación, digámoslo así, ¿vale? Es decir, activan, y los reguladores negativos se llaman genes supresores y llevan lugar a una inactivación. Todos tenemos protoncogenes. ¿Qué son los protoncogenes? Los protoncogenes es la forma normal del gen. ¿Vale? ¿Qué ocurre si hay una mutación y por lo tanto podemos tener un cáncer o podemos tener un tumor? Significa que ese protoncogen ha sido modificado y por lo tanto se da lugar a un oncogen. ¿Qué quiere decir ese oncogen? Ese oncogen que no responde a la regulación de activación del ciclo celular. Probablemente siempre está activado y por lo tanto hay una sobreexpresión. Pero todos tenemos protooncogenes, ¿vale? Sin embargo, solo los que tienen cáncer tienen oncogenes, que es la versión mutada del protooncogen. Bien, ¿qué oncogenes tenemos? ¿O qué protooncogenes tenemos también? Que dan lugar a oncogenes. Bueno, pues tenemos un montón de oncogenes. Como veis ahí tenemos el IMC, tenemos por ahí pues el ABL, tenemos el RAS, el KRAS que hablábamos anteriormente, el HRAS, etc. Y como veis son proteínas, proteína reguladora nuclear, receptor de factores de crecimiento, reguladores del ciclo celular, el KRAS, proteínas implicadas en procesos de señalización mediante GTP, etc. Como veis, todas están implicadas en el crecimiento de la célula. ¿Qué es lo que ocurre si tenemos una mutación de alguna de ellas? Lo que ocurre es que vamos a tener una sobreexpresión. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que vamos a tener esos genes con una mutación que dan lugar a que siempre la célula quiera reproducirse, de forma que le va a dar igual si tiene daños en el DNA, le va a dar igual si tiene una cantidad de material necesario, le da igual todo, tienden siempre a una reproducción. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que va a dar lugar a un tumor asociado. En este caso, como veis, pues bueno, el HR2, que es muy estudiado en cáncer de mama, por ejemplo, el MIC, por ejemplo, que también se ha estudiado mucho en leucemias, por ejemplo, como veis ahí, el KRAS, principalmente veis ahí que está pulmón, ovario, carcinoma de vejiga, e inclusive se está viendo también cáncer de colon, aunque no lo ponga, ¿vale? Es decir, hay muchos en los cuales si están estos alterados, lo que produce es una sobreexpresión y por lo tanto una mayor cantidad de reproducibilidad de la célula y por lo tanto de reproducción de la célula, ¿vale? ¿Qué conlleva esto? Conlleva esto a que se va a dividir la célula independientemente de cómo esté el DNA o el ADN y cómo esté la cantidad de moléculas necesarias para esa producción, dando lugar a células aberrantes. Bien, por otro lado, ¿qué tenemos? Por otro lado tenemos los genes supresores de tumores. ¿Qué es lo que van a hacer este tipo de genes que va a dar unas proteínas que son supresoras de tumores? Pues lo que va a producir es que inhiben lo que es el crecimiento de la célula, inhiben lo que es la división celular. ¿Cómo la inhiben? Bueno, pues la inhiben viendo que existe alguna alteración en el DNA o viendo que no es el ambiente adecuado y por lo tanto lo paran para su reparación. ¿Qué es lo que ocurre si estos están alterados? Que no se para la reparación y por lo tanto aunque los protooncogenes funcionen perfectamente, estos ya no funcionan. Como veis hay una autorregulación desde el punto de vista tanto positiva como negativa en este caso. Veis que aquí tenemos genes supresores de tumores, donde habéis oído hablar de cada uno de ellos, de muchos de ellos, GNRB, ¿vale? Que fue descubierto hace mucho tiempo, la P53, que es el factor de transcripción guardián del genoma, entre comillas, el BRCA1, BRCA2 en cáncer de mama, por ejemplo, se determinan, ¿vale? Entonces, como veis, pues bueno, hay una cantidad y muchos más.
pero hay una cantidad determinada en los cuales son esos genes supresores, ¿vale? Bien, ¿qué van a hacer estos? Como os digo yo, son guardianes que lo que van a hacer es activar o inhibir ¿el qué? Pues van a activar o inhibir principalmente el otro grupo que son las ciclinas, en este caso. ¿Cómo lo van a hacer? Ahora lo veremos. Lo que van a producir es una fosforilación o no fosforilación, es decir, y producción de una serie de proteínas las cuales van a hacer que las ciclinas, por ejemplo, no funcionen y que por lo tanto no desemboquen en la división celular. ¿No es eso? Bien, ¿qué son las ciclinas? Bueno, las ciclinas es otro grupo de moléculas, es un grupo de moléculas, existen 4 tipos de ciclinas básicas, tienen como función cambiar la actividad de los reguladores centrales del ciclo celular y se encuentran en G1, en G1S, en S y M. Y como veis en el gráfico, cada uno de ellos va aumentando una clase determinada en función de la fase en la cual está. De forma que si yo me encuentro en la fase G1, aumenta la ciclina G1, en la fase S aumenta G1S, las ciclinas, si estoy en la fase S aumentan las ciclinas S y si estoy en la fase M, ¿vale? Aumentan las ciclinas M. Luego, cada una de ellas se produce un aumento para ayudar a producir o en la fase del ciclo en la cual debe de continuar la célula, ¿vale? Luego, por lo tanto, aumentan, luego disminuye, se activan otras y va pasando continuamente y lo que van haciendo estas ciclinas es, pues bueno, hacer que ese ciclo, esa parte del ciclo funcione. Bien. ¿Qué hacen las ciclinas? Bueno, pues las ciclinas lo que van a hacer, por ejemplo, las G1S es preparar a la célula para la replicación del ADN. ¿Vale? Lo que va a hacer es hacer todas las gestiones que necesite la célula para la replicación del ADN. ¿Qué hacen las ciclinas M? Bueno, pues rompen la membrana celular para que se pueda duplicar la célula, es decir, entre otras muchas funciones, ¿no? Tanto unas como otras, pero como veis, cada una tiene sus funciones. Nos hemos metido en funciones específicas, pero bueno, cada una. Por eso, cada una de ellas aumenta la concentración en la parte del ciclo en la cual tiene que desempeñar sus funciones. Bien. ¿Cómo funcionan estas ciclinas? Bueno, pues las ciclinas se unen a unas quinasas, ¿vale? Y cuando se unen, cuando esas quinasas se unen a esas ciclinas, permiten modificar una proteína blanco. Es decir, lo que hacen es, necesita la ciclina las ciclinas se unen a las quinasas y la unión de los dos crea una molécula, la cual es la que va a ejercer una función para que otras proteínas se activen y por lo tanto que ejerzan su función dentro de esa parte del ciclo. Entonces, normalmente las quinasias funcionan con la producción de una fosforilación. ¿Qué quiere decir esto? La ciclina se une a la quinasa y este grupo, esta molécula formada por esta unión de estas dos moléculas, lo que va a hacer es fosforilar a unas proteínas blanco. Esas proteínas, debido a la fosforilación, van a ejercer su función. Por ejemplo, si tenemos con ciclinas G1US, lo que van a hacer es unirse, fosforilar unas proteínas blancos, que lo que van a hacer es que iniciar la fase S, ¿vale? Entonces, luego, por lo tanto, tenemos ciclinas, tenemos quinasas y la función es fosforilar una serie de secuaces, podríamos llamar, de proteínas, que lo que van a producir es que van a ejercer la función para que se produzca la fase en la cual tienen que ejercer esa función. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, como veis aquí también lo mismo, la ciclina M, como veis ahí, fosforila y esa ciclina M fosforila y por lo tanto lo que va a hacer es iniciar la fase M. Pues hay formación del uso, condensación de los cromosomas, ruptura de la membrana nuclear. Para todo eso se necesita una serie de proteínas que deben estar fosforiladas. ¿Y quién las fosforila? Las fosforila la unión entre la quinasa y la ciclina. Como veis también el ejemplo de ruptura de membrana, se unen los dos, se agregan a blancos y entonces dan lugar a la ruptura de la membrana y posteriormente luego la formación de dos células hijas. Mirad, ya os adelanto, pero mirad lo que ocurre aquí.
¿eh? ¿Qué hacen los guardianes o puntos de control? Lo que hacen los guardianes o puntos de control a esas ciclinas quinasas es, como veis aquí, es que existe, por ejemplo, un daño en el DNA. Lo que van a hacer es activar unas proteínas, por ejemplo, la P53, proveniente del gen P53, que son los inhibidores, los genes supresores. ¿Qué van a hacer? Lo que van a producir es una proteína que es la P53. Esa P53 va a producir a su vez otra proteína que va a ser inhibidora de las quinasas, de forma que se va a unir al complejo que teníamos, ciclina-quinasa, inhibiendo la función de esa ciclina quinasa. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, lo que sucede con todo esto es que, ¿qué es lo que va a hacer este complejo? Lo que va a producir es que no se pueda fosforilar los diferentes blancos que tenéis arriba, ¿eh? No se puedan fosforilar. Al no fosforilarse, por lo tanto el ciclo se para, ¿eh? No puede continuar, ¿vale? Y entonces esta, como veis, es la regulación. Guardianes, producción, por ejemplo, en este caso, de genes supresores, de proteínas supresoras, de inhibidores de quinasas y, por lo tanto, desfosforilación o no fosforilación de proteínas blanco. Eso por un lado. Así funciona lo que es la regulación del ciclo. Se fosforila o no se fosforila, se para o se avanza, ¿eh? Por otro lado, ¿qué tenemos? Otro gran grupo que teníamos las caspasas. Bien, este grupo entra a formar parte de lo que es la apoptosis celular. Daros cuenta que hasta aquí, ¿qué habíamos visto? Lo que habíamos visto es que hay unos guardianes del ciclo y lo que puede ocurrir, ¿qué es? Lo que puede ocurrir, como hemos visto anteriormente, es que los genes supresores actúan sobre el complejo ciclina-quinasa, produciendo una inhibición de ese complejo y por lo tanto una no fosforilación de proteínas blanco. Para el ciclo. Llega el mecanismo reparador, repara, le manda una señal a esa P53 y para de producirse la proteína P53. Luego, por lo tanto, lo que va a ocurrir, como tenéis aquí, es que no se va a producir la proteína inhibidora y va a activar nuevamente al complejo ciclina-quinasa. Bien. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Bueno, lo que puede ocurrir es que entren en escena lo que son este otro gran grupo que son las caspasas. ¿Cuándo entran en escena las caspasas, como veíamos en la primera diapositiva? Las caspasas entran en escena cuando no se puede reparar o la reparación ha sido muy defectuosa y por lo tanto la tasa de reparación es muy baja y la célula, la propia célula induce a su muerte celular o apoptosis. En este punto entran las caspasas. Bien, ¿por qué se llaman caspasas? Bueno, son un grupo de células, o de moléculas, como ya os he dicho, implicadas en la apoptosis, llamadas cisteinproteasas, ¿vale? Cortan por un azufre específicamente del ácido aspartico, de ahí su nombre, cisteinproteasas específicas del ácido aspartico, caspasas, de las caspasas. ¿Cuántos son las caspasas? Bueno, pues son muchos. Existen 14 miembros en familias de caspasas, enumerados por números, etc. ¿Cómo funcionan? Bueno, cortan después de un residuo de ácido aspartico. Una caspasa puede activar a otras como cascada de activación. Bien, ¿cómo funcionan? Ya sabemos que cortan un residuo de ácido aspartico, pero bioquímicamente, pero ¿cómo funcionan estas caspasas? ¿Cuál es el ciclo en la activación de estas caspasas o cómo se van a producir? Bien, pues la activación de las caspasas se puede dar lugar de tres formas principales, ¿vale? Bien, inicialmente las caspasas se hacen de forma inactiva, que son las denominadas procaspasas, y necesitan activarse para su funcionamiento. Luego, por lo tanto, lo que está ocurriendo es que están de forma inactiva y necesitan un estímulo, necesitan algo para que se dé lugar a su activación. ¿Ven? Como veis ahí, la caspasa esa que tenéis ahí, la que pone Pro P20
P10, ¿vale? Veis ahí que es, digamos, una procaspasa, porque hay subunidades, pero están todas unidas. El proceso de activación se produce, como tenéis ahí, fundamentalmente por la rotura de las procaspasas. Veis ahí que se han roto las caspasas y por lo tanto ese punto rojo quiere decir que ahora son activas. Entonces son unidades libres y activas. Bien, ¿cómo se activan las procaspasas? De tres formas diferentes. Bueno, porque existe una cascada, lo podéis ver en muchos libros o por internet, cascada de caspasas, caspasa 2, caspasa 4, caspasa 7, caspasa 8, caspasa 9, etcétera, caspasa 10, etcétera. Entonces, una caspasa que ya ha sido activada puede activar a otra. ¿Cómo? Bueno, pues que una rompe la otra y por lo tanto se produce una cascada de activación de caspasas. ¿Con esto conseguimos? Bueno, pues con esto conseguimos aumentar la respuesta de esa caspasa y producir esa respuesta de la apoptosis. Por otro lado, ¿cómo se pueden activar estas caspasas? Pues estas caspasas se pueden activar también, u otro tipo de caspasas, por proximidad. Es decir, si una procaspasa se une muy cerca de otra procaspasa, por proximidad, unas cortarán a las otras, de forma que darán lugar, como tenéis ahí, darán lugar a las caspasas ya funcionantes. ¿Cómo se produce esto? Muy sencillo. Se produce esto porque las procaspasas se unen a un receptor en la parte principal, en la parte interna de la membrana. ¿Vale? Entonces, la procaspasa se une a esos receptores, que son los circulitos rojos que tenéis ahí, por la parte interna, y lo que va a producir es que se van a juntar cada una de ellas en esos receptores, produciendo la hidrólisis de cada una de ellas y por lo tanto la rotura de cada una de ellas y por lo tanto la activación. ¿Cómo se produce esto? Pues como tenéis ahí, por unos receptores que se llaman receptores de la muerte, que se denominan, entre comillas, ¿vale? ¿Por qué de la muerte? Porque darán lugar a una apoptosis de la célula. ¿Por qué se pegan ahí, a ese receptor? Bueno, porque debe haber un ligando, debe haber una señal en el otro lado que se una por el otro lado y que diga que esas procaspasas se peguen a lo que es el receptor, ¿vale? Luego lo veremos. Por lo tanto, da lugar a lo que se denominan, pues eso, por eso esos receptores se llaman receptores de la muerte. El ligando, cuando se une a ese receptor, hace que las procaspasas se unan, produzca caspasas y por lo tanto una apoptosis de la célula. Luego lo veremos. Es la vía que denominamos inicialmente extrínseca de lo que es la apoptosis. Luego lo vemos tranquilamente. Y una tercera parte de activación de las caspasas, ¿vale? Que no es realmente una activación como tal, sino una potenciación de la funcionalidad de las caspasas. Es decir, esta tercera forma de activación no es realmente una activación en sí de una inactivación, sino una potenciación. ¿Por qué? Porque se unen a un complejo para aumentar su potencia. Como veis aquí, las caspasas ya estaban activadas como tales, pero se unen a un complejo y hace que ese complejo, ¿vale?, produzca una activación mayor de lo que son las caspasas. Este proceso, como tenéis ahí, es dependiente del ATP. Entonces, por estas tres vías, lo que puede ocurrir es que al final llegue a una activación de las caspasas. Bien, vías de inducción a la apoptosis. Ya vemos el grupo en el cual, pues bueno, o el grupo de moléculas que se denominan caspasas, que son las que darán lugar o conllevarán a la apoptosis celular. Bien, ¿cómo se induce esa apoptosis celular? Bueno, pues esa apoptosis celular existen dos vías de inducción en las cuales están implicadas, como no, las moléculas que son las caspasas. Por un lado, la vía intrínseca que denominamos, que es esa comparticipación de la mitocondria, y por otro lado, lo que es la vía extrínseca, que son lo que denominamos antes como los receptores de la muerte. Los receptores de la muerte son esas bolitas que veíamos antiguamente aquí en la activación por proximidad, lo veis ahí, que veíamos ahí, y que por lo tanto
lo que se producía posteriormente es una activación de esas caspasas, ¿vale? Esos receptores son de tipo de receptores del factor de crecimiento tumoral, ¿eh? Bueno, ahora lo veremos. Bien, ¿cuál es la vía intrínseca? La vía intrínseca, como veis ahí, es la vía en la cual está implicada lo que es la mitocondria. En esa vía está implicada la mitocondria y lo que va a ocurrir en esa vía intrínseca es que, como veis ahí, la P53 lo que va a hacer es activar a una serie de proteínas y esas proteínas principalmente lo que van a hacer finalmente es, bueno, implicar una proteína de la mitocondria, o dos en este caso, que es la BCL2 y el citocromo C, y entonces posteriormente lo que va a hacer es la secreción de ese citocromo C o la salida de ese citocromo C va a ser la producción de lo que tenéis ahí como un apoptosoma. Ese apoptosoma va a producir que haya una procaspasa 3, que active la caspasa 3 y que al final lleve a la caspasa 8, a la caspasa 9, que no lo tenéis por ahí, y al final lleve a una apoptosis celular. Entonces, como veis aquí, el que activa todo este ciclo también es una proteína, en este caso un gen supresor, que es la P53. La P53 activa esta parte de la apoptosis en donde se ven implicados ese grupo de moléculas que se denominan las caspasas. Bien, como veis ahí, para entender bien este grafiquito, ¿vale? O este dibujo o esta figura, como queréis llamarlo, veis ahí que pone BCL2 verde y luego rojo, luego hay SMAC, proteína del diablo que se llama, etcétera. Pero veis que, pues bueno, hay una raya roja y al final una línea horizontal roja. Eso quiere decir que BCL2 lo que está haciendo es inhibiendo la vía esta que pone VAX, ¿vale? Y por lo tanto no sale citocromo C, etcétera. ¿Qué ocurre cuando se produce la P53 y hay un daño genotóxico? Bueno, pues que esa BCL2 lo que va a producir es que se va a inhibir la producción de esa BCL2 y por lo tanto lo que va a producir es la salida de citocromo C y la producción al final de ese apoptosoma, ¿vale? Funciona de esa manera. Y si no es así, pues la BCL2 está inhibiendo esa vía y por lo tanto no se da la apoptosis celular. Bien, esta es la vía que denominábamos, acordaros, intrínseca, porque está dentro de la célula. ¿Cuál es la vía extrínseca? La vía extrínseca es aquella que era dependiente de aquello que llamamos los receptores de la muerte, que lo tenéis ahí arriba, ¿vale? Ese CD95L, CD95, ¿vale? El receptor de la muerte, en este caso uno de los receptores, es el CD95 que tenéis ahí, que es un tipo de receptor igual que un receptor del factor de crecimiento tumoral. ¿Qué es lo que hace ese receptor? Ese receptor se une un ligando, que es el CD95, en este caso, por ejemplo, y lo que tenéis abajo son las caspasas. Entonces, ¿qué ocurre? Esas caspasas se rompen y al final da lugar a una cascada de caspasas, se forman otras caspasas, como tenéis en la caspasa 8, y a partir de ahí da lugar a la apoptosis celular. ¿Vale? ¿Qué son esos receptores de la muerte? Bueno, pues son unos receptores transmembrana, que es hay una parte en la parte extracelular y otra parte en la parte intracelular. ¿Qué es lo que sucede? ¿Y por qué da lugar a alteraciones o pueden dar lugar a alteraciones y dar lugar a un cáncer? Pues como veis, no solo a la alteración de la P53, sino que en este flujo de información puede haber muchas alteraciones de diferentes tipos de proteínas. ¿Vale? Por ejemplo, en esta que estábamos viendo en la extrínseca puede haber una alteración de los receptores de CD95. Y al haber esa alteración de esos receptores, no funciona esta vía. Al no funcionar esta vía, no hay apoptosis, por ejemplo, celular. Bien, esos receptores, por ejemplo, son receptores de regulación autocrino y de formación también de ese ligando, por ejemplo, en linfocitos T y en linfocitos B. De forma que algunos linfomas, algunas leucemias, son producidas porque hay una alteración de esos receptores, son heterocigóticos esos receptores y por lo tanto no dan lugar a una apoptosis por esta vía. Entonces esas células se escapan y por lo tanto dan lugar a células tumorales. Bien, y con esto terminamos
este segundo tema de refuerzo. Espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente.